Deflexiones y control de deflexiones. Entonces, la norma colombiana en el título C9.5 habla y dice: los elementos sometidos a flexión deben diseñarse para que tengan una rigidez adecuada, con el fin de limitar cualquier deflexión que pueda afectar adversamente las condiciones de resistencia, ¿sí?, y funcionamiento. Entonces nosotros tenemos que tener dos criterios para el diseño: uno es la resistencia y dos el funcionamiento de la estructura. Entonces vamos a ver un poco algunas expresiones para determinar deflexiones en vigas. Por ejemplo, si tenemos una viga simplemente apoyada entre los puntos A y B con una carga distribuida, la deflexión va a ser 5W por L a la 4 sobre 384 EI. Entonces, ¿la deflexión de qué depende? De la carga, de la longitud y del material y la inercia de la sección transversal. Bueno, si tengo mayor inercia o mejor material, voy a reducir las deflexiones de mi estructura. Si tengo una viga empotrada en el extremo A y B con una carga distribuida W, la deflexión se puede calcular como 1 sobre 384 WL cuartos sobre EI. ¿Listo? Entonces fíjense que el cambio en las condiciones de apoyo, digamos, de una viga simplemente apoyada a una viga empotrada, me está reduciendo en 5 veces la deflexión. ¿Sí? Entonces eso también es bueno para tenerlo en cuenta en sus diseños. Y por último, una viga en voladizo con una carga W va a tener una carga en una deflexión de extremo libre de WL a la 4 sobre 8EI. Todo esto viene del análisis de las deflexiones en la viga. ¿Listo? Esto ya lo vieron en sus cursos de análisis estructural. Por aquí a la derecha que tengo la viga simplemente apoyada, entonces está simplemente apoyada con una carga en el centro, empotrada con una carga en el centro, voladizo con una carga libre y un momento aplicado a lo largo en el extremo izquierdo de la viga. ¿Listo? Entonces fíjense que la acción del empotramiento aquí en la parte me redujo 4 veces la deflexión. ¿Listo? Bueno, entonces ya sabemos cómo, dependiendo del tipo de viga que tengamos, cómo calcular su deflexión. Ahora, ¿qué nos dice la norma? Listo. Si usted está diseñando una estructura y tiene una viga, digamos, por ejemplo, con distintos vanos, usted puede garantizar una altura mínima de ese elemento. Ese elemento, ¿qué puede ser? Puede ser una losa maciza o puede ser una viga, una vigueta o una losa nervada en una dirección. Entonces la norma tiene esta tablita CR95A que dice: esta tablita usted podrá determinar la altura o espesor mínimo H de vigas no preesforzadas o losas reforzadas en una dirección, a menos de que se calculen las deflexiones. ¿Listo? Entonces, ¿qué condición tiene esta tabla? Que todos los elementos a los cuales les determinemos este espesor mínimo no soportan y no están ligados a divisiones o a elementos que sean susceptibles para dañarse en deflexiones grandes. ¿Listo? Entonces, sobre nuestra viga vamos a tener una serie de muros, una serie de acabados, ¿sí? Si esos acabados no se dañan con la aparición de deflexiones, no se agrietan, no se caen, no se parten, podemos aplicar la tabla C95A. ¿Listo? ¿Qué dice esa tabla? Entonces vamos a ubicar nuestra viga de nuevo.
algo así, un voladizo. Listo. Entonces nuestra tabla dice: cuando tenemos elementos simplemente apoyados, es decir, cuando tenemos esta condición, la altura mínima va a ser L sobre 20 en el caso de una losa maciza o L sobre 16 en el caso de una viga o losa nervada en una dirección. ¿Listo? Ahora, si tenemos un elemento con un extremo continuo, entonces podría ser este elemento desde acá hasta acá. Entonces sería algo así de este estilo. Vamos a dibujar un elemento con un solo extremo continuo. Este de acá. Entonces cualquiera de los dos vanos tiene un extremo continuo. Vamos a continuar con el esquema superior que ya lo teníamos. Vamos a dejarla de este estilo. Ya. Entonces, entre A y B tenemos una viga con un solo elemento, un extremo continuo. Porque en la parte izquierda muere la viga, no tenemos más viga a la izquierda del apoyo A. Pero en el apoyo B tenemos una continuidad con la viga que va entre B y C. Entonces, en ese caso, eso es lo que llamamos un extremo continuo. Cuando tenemos losas macizas, su altura va a ser L sobre 24. Cuando tenemos vigas o losas nervadas, su altura va a ser L sobre 18.5. ¿Listo? El tercer caso, ambos extremos continuos, digamos la viga entre B y C o entre C y D, tienen continuidad hacia afuera en cada uno de sus extremos. Para esos casos, cuando es una losa maciza, el espesor va a ser L sobre 28, o cuando es viga o losa nervada, L sobre 21. Y por último, cuando tenemos voladizos, la altura podría ser determinada como L sobre 10 o L sobre 8. ¿Listo? ¿Qué es L? La longitud entre apoyos o el voladizo. Bueno, entonces, ¿qué dice? Estos valores de esta tabla se usan directamente en elementos de peso normal y refuerzo de grado 420. Para otras condiciones debe modificarse como sigue. Si el concreto es liviano, ¿m?, y su densidad está entre 1440 y 1840 kilogramos por metro cúbico, estos valores de esta tabla se deben multiplicar por esta relación de acá. 1.65 menos 0.0003 la densidad del concreto, y nunca va a ser menor que 1.09. Es decir, si usamos concreto liviano, nuestros espesores van a aumentar. ¿Listo? Ahora, si usamos un F sub y distinto de 420, los valores de la tabla deben multiplicarse por este factor, 0.4 más Fy sobre 700. ¿Listo? Entonces, esto es lo que dice la norma. Ahora, tiene una segunda tabla que está ubicada en el comentario de la sección 9.5. Esa tabla también se usa para determinar alturas o espesores mínimos para vigas no preforzadas o losas reforzadas en una dirección. ¿Qué es la diferencia? Que estos elementos de esta tabla de CR9.5 soportan muros divisorios y particiones frágiles susceptibles de dañarse debido a deflexiones grandes. Bueno, entonces tenemos dos tablas. Una para cuando tenemos elementos sobre la losa o sobre la viga que no se pueden dañar, como por ejemplo particiones livianas, como drywall, como
muritos delgaditos en madera, cosas así. O la segunda opción cuando tenemos particiones como mampostería estructural, que son susceptibles al daño con deflexiones grandes. Entonces, en ese caso, la norma nos determina un espesor mínimo H determinado por la tabla CR95, que es un poquito más eh, exigente, ¿cierto? Entonces, los espesores de esta tabla son mayores que los de la tabla anterior. ¿Listo? Ahora, ustedes tienen dos opciones. La primera, garantizar un H mínimo mediante C95 o CR95, ¿sí? O la segunda, verificar deflexiones con un H menor. ¿Listo? Entonces, si ustedes usan esta tabla de valores de espesores mínimos, no tendrían por qué determinar deflexiones, según la norma. Si no, si usan secciones de menor altura, tienen que hacer el análisis de deflexiones en sus vigas, en sus losas, en sus elementos, para determinar que no se va a presentar la falla de los elementos sobre las losas. Entonces, ¿cómo calculamos las deflexiones? La norma les dice, las deflexiones inmediatas debidas a las cargas externas se debe calcular según la teoría elástica tomando en consideración los efectos de la fisuración y el refuerzo asignado a la sección transversal en la rigidez del elemento. Entonces es difícil obtener una inercia fisurada o no fisurada, porque pues no tenemos un criterio de cómo van a aparecer las fisuras, ¿cierto? No tenemos un criterio de estas fisuras, cómo va a ser su comportamiento para poder determinar su inercia. Entonces la norma permite una expresión para una inercia que no es ni la inercia fisurada ni la inercia bruta. Entonces es una inercia intermedia. Bueno. Entonces dice C9523. Las deflexiones inmediatas deben ser calculadas usando el módulo de elasticidad según C851 y el momento de inercia efectivo, sin tomar lo mayor a la inercia bruta de la sección transversal. ¿Cómo determina el momento de inercia efectiva? Entonces la norma en C98 les dice esta expresión, que es momento crítico sobre el momento máximo debido a las cargas de servicio elevado al cubo por la inercia de la sección bruta, más 1 menos la relación del momento crítico sobre el momento máximo de las cargas de servicio al cubo por la inercia de la sección fisurada y transformada a concreto. ¿Cuánto vale el momento crítico? El momento crítico va a ser esfuerzo crítico sobre inercia sobre y sub t, que es la distancia del eje neutro. ¿Listo? Esta expresión de dónde sale. Recuerden que el esfuerzo es mc sobre i. Si despejan m, vamos a obtener esfuerzo de fisuración por inercia sobre c, que es la distancia del eje neutro a alguna de las fibras de compresión. Todo esto sale de la teoría de esfuerzos elásticos allá en mecánica de sólidos. ¿Y cuánto vale el esfuerzo de fisuración del concreto? 0.62 lambda por la raíz de f'. ¿Sí? Aquí un poco de las expresiones, que es MA, el momento máximo debido a cargas de servicio, sin mayorar, ¿listo? Y G es la inercia bruta de la sección, e ICR, la inercia crítica, es el momento de inercia de la sección fisurada transformada a concreto. Entonces, ¿cómo se hace? Transformamos todos los materiales a concreto y calculamos la inercia como se hacía en mecánica de materiales. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo un elemento continuo? ¿Cuánto vale la inercia que tenemos que usar para el análisis de deflexiones? Entonces la norma le dice,
La inercia debe ser el valor promedio de las secciones críticas de momento positivo y negativo. ¿Listo? Es decir, si ustedes llegaran a tener esta viga empotrada, el diagrama de momentos es algo de este estilo. ¿Ya? Mi sección crítica de momento positivo está por acá y mi sección crítica de momento negativo va a estar en los apoyos. Entonces aquí voy a obtener dos vigas. Para el momento positivo voy a obtener una viga con refuerzo inferior y para el momento negativo voy a tener una con refuerzo superior, pero con unas barras aquí inferiores de construcción. ¿Listo? Con estas dos voy a calcular una inercia 1 y una inercia efectiva 2. Y aquí tomo el promedio. Y con esa inercia realizo el análisis de deflexiones. Ahora, cuando tengo elementos prismáticos, lo podemos tomar en el centro de la luz. Y cuando tengo elementos de voladizo, vamos a tomarla en los apoyos. De esa forma determinamos la inercia efectiva. En nuestras estructuras vamos a tener, como vimos al principio del curso, dos efectos importantes, que es lo que nosotros llamamos el flujo plástico, que es el creep, y la retracción por fraguado en elementos de flexión. Entonces, en esas situaciones lo que vamos a obtener es una deformación adicional en nuestras vigas. ¿Listo? ¿Cuánto vale esa deformación según la norma? Entonces ella nos da esta expresión para calcular esa deformación adicional. ¿Qué es la letra C? Es el factor que depende del tiempo para carga sometida. Si yo quiero garantizar deflexión en 5 años, en 12 meses, en 6 meses o en 3 meses, por efectos de flujo plástico y retracción de fraguado. ¿Listo? Entonces, dependiendo de el rango de tiempo que quiera garantizar deflexiones, voy a usar un determinado factor para esa letra C. ¿Qué es ρ'? Ρ' va a ser la cuantía superior calculada en la mitad de la luz y en el apoyo para el caso de los voladizos. Bueno, si tuviera esto, abro mi sección y miro cuántas barritas tengo acá arriba. Y eso me va a determinar mi ρ'. O si tengo esta, va a ser la cuantía del voladizo. ¿Listo? Entonces esa va a ser una deflexión adicional. Entonces mi deflexión total va a ser la deflexión estática con la inercia I sub E que miramos en la sección anterior multiplicada por lambda por delta. Todas esas deflexiones que calculemos tienen que ser menores a esta de la tabla C95B. Entonces, ¿qué vemos en esta tabla? La deflexión está clasificada en base al tipo de elemento y en base al tipo de elemento dice qué tipo de deflexión debe considerar y el límite de su deflexión. Entonces, por ejemplo, cuando tengo cubiertas planas que no estén ligadas a elementos no estructurales, susceptibles de sufrir daños en deflexiones grandes, la deflexión debe ser debida a la carga viva, ¿sí? La inmediata, y le dice máximo L sobre 180. Cuando tengo un entrepiso que no soporta ni está ligado a elementos estructurales susceptibles a daño por deflexiones grandes, la deflexión inmediata por carga viva debe ser L sobre 360. Y cuando tenemos sistemas de entrepiso o cubiertas ligados a elementos no estructurales susceptibles a sufrir daños o elementos no susceptibles con deflexiones grandes, ¿sí? Dice la suma de la deflexión a largo plazo debida a todas las cargas permanentes
y la deflexión inmediata debido a cualquier carga viva adicional, ¿cierto? Aquí ya está sumando las permanentes más la viva, debe ser menor a 480 o menor a 240. Y pues aquí trae unas noticas para el análisis de esas deflexiones. La primera hace referencia al emposamiento del agua. Eh, la última, digamos, hace referencia a la tolerancia de los elementos no estructurales, ¿cierto? Y la tercera nota hace referencia a que podemos tener valores mayores de deflexión si garantizamos que los elementos sobre el elemento no se van a afectar. ¿Listo? Esa sería la parte del análisis de deflexiones según la norma colombiana. Más información de esto en la norma colombiana se encuentra todo lo que acabamos de ver. Muchas gracias.